a, por estar aquí hoy en el webinar que se titula La carne de cerdo y el valor nutricional de la posta de cerdo nacional. Mi nombre es Paula Díaz y el día de hoy estaremos conversando con el máster Alejandro Chacón Villalobos sobre este tema tan interesante. Vamos a dar unos minutos más mientras pues más personas se unen a la transmisión y que podamos iniciar con el tema. Por ahí nos dicen que sí se escucha bien, perfecto. Vamos a dar unos minutitos más a que más personas se unan a la transmisión. Ahí nos mandan saludos desde Coronado. Muchísimas gracias. Esperando a que se unan más personas a la transmisión del día de hoy y a este tema tan interesante que tenemos acerca de la carne de cerdo y el valor nutricional de la posta de cerdo nacional. Vamos a dar unos minutitos más, tal vez un par de minutos y comenzamos. Bueno, igualmente darle la bienvenida a las personas que se están uniendo a la transmisión del día de hoy. Vamos a dar inicio al tema del día de hoy con el máster Alejandro Chacón Villalobos, con el tema de la carne de cerdo y el valor nutricional de la posta de cerdo nacional. Alejandro Chacón Villalobos es catedrático de la Universidad de Costa Rica. Él es especialista en tecnología de los productos de origen animal, ingeniero de alimentos y además es profesor de la Escuela de Zootecnia de la Universidad de Costa Rica. Tiene 20 años de trabajar en la Universidad de Costa Rica en la parte de investigación y docencia. Antes de comenzar, les quería a todos los que están conectándose el día de hoy que si tienen alguna consulta durante la transmisión del día de hoy, puedan la escriban directamente en el icono de preguntas y respuestas y al final de la transmisión, pues Alejandro nos va a ayudar a responderlas. Entonces a continuación lo dejo con Alejandro Chacón y el tema la carne de cerdo y el valor nutricional de la posta de cerdo nacional. Muchísimas gracias a todos y bienvenido, Alejandro. Un placer saludarlos a todos. Muchas gracias por la generosa introducción que me hizo. Se lo agradezco mucho. Y bueno, en este espacio que tanto la CAPORC como la Universidad de Costa Rica han unido este esfuerzo, me gustaría un poquito hablarles sobre algunos aspectos composicionales de la carne de cerdo, abordar algunos mitos también que hay sobre la carne de cerdo y ver hasta dónde podemos profundizarlos y desmitificarlos, valga la redundancia, para que en un segundo tercio de esta en un tercer tercio de esta presentación veamos algunos resultados parciales que hemos obtenido en la evaluación físico-química de cortes de posta de cerdo nacional. Entonces, esta es la presentación que les traigo para el día de hoy, a nombre de tanto la CAPOR como de mi unidad de la Universidad de Costa Rica. Yo quería hablarles primero que todo que la carne de cerdo, como suele ocurrir con muchísimas de las carnes que consumimos ahora, pues nos acompañan desde hace muchísimo tiempo en el historial de consumo del ser humano. Casi que a diferencia de los lácteos, los productos cárnicos y la carne como tal han venido a formar desde tiempos remotos parte de nuestra dieta habitual. No solamente en la prehistoria, sino en épocas un poquito más recientes. Es interesante señalar que ya desde las épocas griegas, helénicas y desde las épocas romanas, el consumo de la carne y en especial la de cerdo no era ajena al ser humano, ¿verdad? Ciertamente en estas épocas el trasiego, manejo y manipulación de la carne no estaba tan tecnificado como ahora.
sino que casi siempre pues la carne se consumía poquito tiempo después del sacrificio del animal, en muchas ocasiones o incluso en caliente, al pie, era casi como que animal faenado, animal consumido. Y no es de extrañar que desde épocas muy antiguas la carne y en especial la del cerdo por alguna particularidad ha venido a tener un significado social y un significado taumatúrgico, esotérico, con el que muchas veces se les ha ligado con propiedades que pueden ser no apropiadas y que en muchas ocasiones tienen incluso matices dentro de ciertas religiones en donde este tipo de carne tiene prohibiciones expresas para su consumo, ¿verdad? Más allá de la oposición al consumo de la carne de cerdo derivada de asuntos religiosos o de asuntos también, llamémoslo así, plano y llano de mala prensa que pueda tener infundada la carne de cerdo, en algunos casos se esgrimen otro tipo de justificaciones sanitarias, como que se dice que es que el cerdo es portador de triquinosis, de cisticercosis y otro tipo de enfermedades. La realidad es que el manejo sanitario en la producción animal ha avanzado mucho en estas temáticas y uno podría esperar este tipo de problemas más acentuados en otro tipo de producciones donde el manejo es deficiente y que por lo tanto hay una operación que podría estar del todo por fuera de la ley. Es una carne que obtenida de una manera apropiada, segura, acorde con los estándares y normas de calidad vigentes, no debería per se presentar este tipo de problemas. Sería como decir que el agua, por ser agua, siempre va a venir sucia. Y está claro que el agua sucia es solamente la que no ha recibido el adecuado proceso. Entonces, de empezar por desnotificar un poquito con que sí o sí la carne de los porcinos necesariamente tienen que tener algún tipo de compromiso hacia la salud de la persona a quien la consume, al menos en este punto inicial que es la de contar con algún tipo de parásitos que puedan ser transmisibles. Ciertamente, la industria de los cárnicos en la actualidad es muy boyante y el cerdo es parte de esta dinámica. Productos como embutidos finos, salchichas, embutidos gruesos, jamones, lomos, paletas. Es una gran cantidad de diferentes formas de consumir el cerdo las que tenemos presentes. Entonces no es de extrañar tal vez que nuestro amigo el cerdito que está más al lado derecho tenga una pequeña cara de enfado, de darse cuenta que a veces son muchos los cuentos en que lo meten al pobre cerdito y muchas veces él sin tener arte y parte o sin deberla se la cobran, por así dicen, como en mis pueblos. Y yo soy coronadeño también para la compañera que dijo saludos desde Coronado, yo se los devuelvo. Da la casualidad entonces que por toda una serie de razones, en torno a la carne de cerdo se ha establecido como toda una mitología interesante. Mitología que, aunque se exacerba a veces en el caso de los porcinos, no es exenta a muchos de los productos de origen animal per se. Es interesante también la calidad de mitos que podemos escuchar de la carne de otros animales también, o de la carne en general. Los mitos que están asociados también a la leche y a los productos lácteos. Es decir, casi que la industria de los productos de origen animal per se es polémica. Y es interesante notar que pues es quizás en la que hay que hacer mucho trabajo para lograr abandonar ciertos prejuicios, o bien es cierto, establecer lo que hay de verdad en lo que hay de verdad y no asumir ni hacer propia verdades distorsionadas que pueden no estar siendo del todo justas para lo que es la verdadera realidad de composición y la verdadera realidad del aporte nutricional que estos productos puedan hacer. Es por eso que en un primer tercio de esta presentación quise abordar algunos de estos mitos y dar un poquito de respuestas en torno a los mismos para quizás mayor tranquilidad y un mejor aprendizaje de todos. En torno a estos mitos de la carne de cerdo, uno de los principales es que la carne de cerdo es muy grasosa, que la carne de cerdo por definición es de todas las carnes la más grasosa que hay. Palabras que no son las mías, hablo de lo que tal vez el conocimiento popular arroja, sin más ni más y sin mayor contemplación, ¿verdad? Casi que para todos la grasa subcutánea del cerdo representa todo el cerdo si fuera el caso y que toda la carne de cerdo es chicharrón entonces. Una vez más, comillas, palabras que he escuchado y que he rescatado a lo largo de mi vida. Es interesante, pero es importante rescatar que siendo la zootecnia y el manejo nutricional y el manejo general de los animales una ciencia que ha venido desarrollándose desde muchos años, la condición corporal de los cerdos se ha venido
modificando a lo largo de los años. De hecho, hoy por hoy, la carne de cerdo que puedes obtener de animales en pie generados en épocas más modernas como la actual, puede ser hasta 31% más magra y contiene hasta un 10% menos de colesterol y un 29% menos de calorías, de kilocalorías, perdón, que en épocas pasadas donde los animales tal vez se criaban de una manera más feral y probablemente con un deficiente manejo nutricional. Lo que se ha avanzado en términos de líneas genéticas porcinas, lo que se ha avanzado en términos de la crianza de estos animales, ha venido a generar carnes que, pues, sin que nunca fueran tampoco terriblemente grasosas, vienen a representar un estadio bastante importante en la actualidad que no debería necesariamente asociarse con este concepto totalmente generalizado de que toda la carne de cerdo es muy grasosa. De hecho, les agradecería mucho si ustedes son tan amables y me regalan su atención en torno a esta lámina, que es una lámina que utilizamos con los muchachos y muchachas en la universidad. Me interesaría hacer una comparativa entre varias carnes de varias especies animales, dentro de la que ustedes pueden ver que el cerdo destaca en el tercer reglón, y donde podemos establecer una comparativa de contenidos de grasas en gramos por 100 gramos de material cárnico. Y nosotros podemos ver una comparativa de las diferentes especies en términos de lo que vienen siendo las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Para el público general, ¿verdad? Las grasas saturadas y las grasas insaturadas, en la cultura un poco más popular, tiende a asociarse más a las grasas saturadas con problemas cardiovasculares, con problemas de toda una índole. Mientras que, una vez más, todas las categorías generalistas son odiosas per se, pero tiende a vincularse las grasas insaturadas con un perfil más saludable, por así decirlo. A mí me encantaría que ustedes pudieran ver que hoy por hoy, cómo se compara en cuanto a grasa saturada la carne de cerdo, como por ejemplo con la carne de algunas aves, que puede ser la carne de pollo un poco más generalizada, y cómo se compara esta con las carnes de otros animales como el vacuno y el cordero. Es importante aquí lo primero que podemos extrapolar de esta lámina, que si vamos a decir que la carne de cerdo es la más grasosa de todas las carnes y que por eso no habría que consumirla, bajo los sistemas de producción actual no necesariamente es lo que aplica con la realidad. De hecho, la carne de cerdo per se estaría teniendo scores de contenidos de grasas saturadas ligeramente por debajo de otras especies de consumo habitual. Y pues se puede encontrar más cerca de la carne aviar que la de otras aves. Otra cosa que me gustaría rescatar es que cuando nosotros vemos que las grasas saturadas e insaturadas, cómo se equiparan, nosotros podemos ver que los contenidos de grasas saturadas en el cerdo eventualmente tampoco es que sean las mayoritarias. Tenemos perfiles de grasas monoinsaturadas, doblemente insaturadas y poliinsaturadas. Esto lo que quiere decir es como la cantidad de dobles enlaces que hacen que estas moléculas adquieran composiciones químicas que las hacen menos propensas a formar deposiciones de grasa, lo que se denominan ateromas. Tampoco es un perfil donde uno pueda afirmar que las grasas saturadas son las predominantes. De hecho, es interesante darse cuenta que tampoco necesariamente el perfil de estas grasas es vacío, sino que hay un aporte en ácidos grasos, un aporte en ácidos esenciales también grasos, y por qué no, de una serie de nutrientes liposolubles que se encuentran dentro de la grasa, que pues también hacen un aporte nutricional. Es importante también ver que ácidos omega 6 y omega 3 se encuentran presentes, pero es importante aclarar que en la carne no solamente la presencia o ausencia de estos ácidos grasos es de importancia, sino que también el que ellos se encuentren de una manera equilibrada es igual de importante, que se encuadre un equilibrio apropiado entre los contenidos de ambos tipos de omega 6 y omega 3, lo cual en la carne de cerdo pareciera tener un excelente perfil de equilibrio y contenido. Es interesante entonces verlo desde este punto de vista. Con las grasas saturadas también hay que tener un punto de vista un poco más trascendente, porque el que la grasa sea saturada no es la única historia de este cuento. Consideraciones que pueden ser adicionalmente importantes a la saturación
son el largo de la cadena, es el largo también, por así decirlo, de cómo está conformada esa grasa, etcétera. Entonces, la grasa también cuando es saturada hay que hacer un poco de evaluaciones adicionales. Eso ocurre, por ejemplo, en el caso de la leche. La leche, de hecho, interesantemente contiene eh, porciones de grasas saturadas que son bastante más altas a cualquiera de las carnes que estoy presentando acá. No obstante, no se puede asociar necesariamente todas las leches con que eso incremente necesariamente problemas asociados con la salud coronaria o algo así. Eso es porque además de estudiar que una grasa sea saturada, conlleva también analizar otras muchas características asociadas con esa molécula de grasa saturada. Entonces, efectivamente, no toda la grasa que tiene el cerdo es saturada. Bajo las condiciones de producción actual, de hecho, no es el que más grasas saturadas tiene de otros productos cárnicos, que en todo caso no están completamente integrados solo por grasas saturadas, que esa es otra cosa que sería erróneo pensar que los productos cárnicos son 100% grasas saturadas y nada más, sino que esta lámina nos permite abordar un perfil más amplio, donde las grasas insaturadas, donde ácidos oleico y linoléicos y otro tipo de equilibrios entre grasas saturadas e insaturadas deben ser considerados. Entonces, importante verlo acá, según nos lo menciona este autor. Otra de los mitos que puede tener la carne de cerdo es que, en cuanto al colesterol, es el rey, que básicamente el cerdo tiene demasiado colesterol. Una vez más, volvemos a lo que podría considerarse eh, el producir un animal como un manejo integral zootécnico. Ciertamente los animales tienen una serie de preceptos definidos en su genética, pero estamos claros que también hay procesos de lo que es la alimentación, cuidado, desarrollo de esos animales que llevan a diferentes tipos de resultados en cuanto a lo que es el perfil de la proteína y grasa cárnica que puedan tener. De hecho, es interesante corroborar, según lo que mucha literatura menciona, que la carne de cerdo suele pues, funcionar bien en dietas de bajas calorías. En la última literatura que revisé decía que una porción de 85 gramos provee solamente de 10 al 12% de las calorías totales diarias requeridas. En cuanto al colesterol, una porción de carne de cerdo magra, les recuerdo, no toda la carne de cerdo debe pensarse como que es un chicharrón con grasa subcutánea pegada. Esa es una manera en que alguna gente la consume. Contiene 79 miligramos de colesterol. Es interesante, pero cantidades como las acá reportadas la base solo ligeramente superior a la carne de pavo o un pollo rostizado sin piel. Si nos referimos al tejido cárnico representado como masa muscular propiamente, ¿verdad? De hecho, en muchos casos, una vez más, dependiendo del tipo de camarón, pero ciertamente hay varias de las carnes de cerdo que tienen contenidos de colesterol menores a la carne de camarón, que en este caso podría también ser considerada como que tiene colesterol, ¿verdad? Si fuera el caso. De hecho, provee cerca del 25% del total de colesterol diario consumido, unos 600 miligramos. Entonces, también esto es algo en lo que se puede entablar una discusión productiva sin necesidad de satanizar per se a la carne del cerdo. Otro de los grandes mitos que hay, que este es tal vez uno de los más difíciles de combatir, es que el sacrificio del cerdo es poco higiénico. Si fuera de que necesariamente el cerdo eh, llega contaminado y que el sacrificio se hace en un charco o algo así. Nada como eso es de esa manera. No podemos vincular algunas maneras de sacrificar al cerdo que se hacen de una manera muy artesanal, incluso tal vez lidiando en contraposición con las disposiciones legales y de Senasa, cómo debe hacerse y en qué lugares debe hacerse el sacrificio de un cerdo. No podemos juzgar a toda la industria porque una o dos personas hagan cosas que son inadecuadas. Algunas personas practican la violencia animal per se y eso no es lo apropiado en ningún tipo de caso con los animales. Pero ciertamente la industrialización y producción de la carne del cerdo guarda estándares tan rígidos y tan vigilados por la ley como lo hace cualquier otro tipo de especie animal. Es interesante ver la cantidad de inversión que hay en tecnificación
y en mantenimiento de la inocuidad que hacen la industria porcina en realidad. Incluso puede llegar a ser hasta más exacerbada que la industria de otros animales, en donde también estos requerimientos son importantes y son bastante estrictos, ¿verdad? Entonces, las áreas de alojamiento, las áreas de tránsito, las áreas de sacrificio, las mismas granjas, son sujetas a toda una serie de programas de manejo de la inocuidad, programas de bioseguridad que garantizan precisamente un adecuado proceso. Llamar a este proceso poco higiénico para usar una palabra moderada. Algunas personas pueden utilizar palabras más fuertes para referirse a dicho proceso. No estaría como muy ajustado a la realidad de lo que es la industria porcina como un todo, ¿verdad? De hecho, y esto no es solo para los cerdos, esto es para una vastedad de todas las especies de aprovechamiento cárnico, la presencia de médicos veterinarios acreditados en diferentes zonas de la línea de proceso que van dando garantía de la calidad sanitaria de esa carne y que sin ningún miramiento establecerían decomisos o parciales o totales de carne que ellos consideren que en sus estándares no aprueban, se hace inmediato y in situ. Entonces, no es tampoco un tipo de proclama que se puede hacer a la ligera, calificar el esfuerzo de muchos como si fuera poco higiénico. Es otro mito que sería importante no abordar. Otro tipo de mito que uno escucha, como les digo, esto es muy a nivel de público general, muy a nivel de la calle, es que la carne de cerdo no es como nutritiva. Básicamente que la carne de cerdo es como un snack que uno se come ahí por comerse algo, pero que no es de las carnes que realmente son buenas, por así decirlo. Y pues claramente no es así. Solo por darles un ejemplo y por las tablas que les enseñé anteriormente, es una excelente fuente de vitamina B1, tiamina, como muchas de las carnes, con requerimientos de valores nutricionales bastante importantes para ganarse un lugar en la mesa de muchos de los consumidores. Ya vimos que tiene menor porcentaje de ácidos grasos saturados que otras especies. Entonces, yo pienso que decir que la carne de cerdo no es nutritiva del todo, que es una carne, vaya, que es como si fuera una comida chatarra de las carnes, eso es casi que insultante, pienso yo. Es algo que no está para nada acorde con la realidad y sería negarle a una carne toda la serie de bondades nutricionales que tiene desde una serie de puntos de vista bastante amplios. Doy solo un par de ejemplos, es una presentación de poco tiempo, pero es una carne que no necesariamente, no es que se pone al final de la lista de las que sean más nutricionales o no. Se escucha por ahí también que consumir carne de cerdo es un boleto, un tiquete directo a padecer enfermedades crónicas, enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2. No existe como una evidencia contundente que te diga a vos que si vos comes esto te van a dar estas enfermedades. De hecho, por lo que nosotros vimos, lamento que el pobre cerdo le traten de echar el guante, pero ya vimos que los perfiles de grasa y la composición, pues, no son para nada malos en comparación con otras carnes. Es aquí donde yo quiero hacer también un llamado a una cuestión. Eh, no soy médico, no soy tampoco un especialista en nutrición humana, profesiones que respeto muchísimo, pero estoy seguro que estas dos profesiones concordarían con mi humilde opinión de que hay muchas enfermedades que forman parte de un proceso multifactorial un poco más complejo y que pues echarle exclusivamente la culpa a un alimento de consumo ocasional de todo un cuadro sintomatológico y todo un cuadro de morbilidad es hilar demasiado fino. Aspectos como un historial personal, aspectos como una serie de condiciones predispuestas o dispuestas por un estilo de vida, por antecedentes familiares, generalmente como un todo, sumados a estilos de vida más sedentarios, a formas de comer que tal vez no son las apropiadas, pueden ser más todos elementos sinérgicos del deterioro de la salud más generalizada de ciertas personas. Pero de pronto decir que ciertos alimentos en exclusiva, como si fueran los únicos que se consumen, sin tomar en cuenta frecuencias, sin tomar en cuenta
si tu estado personal lo hace más propicio o no, y decir tajantemente que es que cualquiera que coma de esto le va a pasar exactamente esto, no creo que sea lo más responsable desde un punto de vista apropiado. Dejar de considerar la multiplicidad de factores que influencian en cualquier tipo de cuadro de enfermedad es una generalización bastante grosera, pienso yo, y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, no podemos atribuir con una evidencia de literatura categórica que diga que el simple consumo de este tipo de carnes puede asociarse, como tampoco lo hay para otro tipo de carnes, con un consumo regular y claro está, basado dentro de lo que puede considerarse una dieta sana y balanceada, que es que ahí es donde viene el otro problema, ¿verdad? Eh, Sano y balanceado es donde muchas veces está el irrespeto hacia lo que consumimos y no sería solo hacia la carne, sería dentro de un cuadro de hábitos nutricionales no apropiados per se. La otra de los mitos que uno ve, que ese fue con el que empecé rápidamente esta presentación a sacar de la palestra, es que la carne de cerdo sí o sí te va a generar una teni, sí o sí te va a generar una solitaria, sí o sí te va a generar algún tipo de parásito. Como que la carne de fijo los trae y como de fijo los trae es un riesgo que siempre vas a correr comiendo. Eh, Esos son factores de riesgo que, como les digo, el cerdo podría eventualmente ser portador bajo ciertas condiciones de manejo no apropiadas, bajo ciertas condiciones de gestión de sanitario de granjas no apropiados. Esto rivaliza con la vasta mayoría de las plantas productoras serias de cerdos que hay y que comercializan este tipo de productos. Bajo condiciones de producción extremadamente artesanal, ese tipo de cosas podrían representar un riesgo. Ahora bien, la culpa no es del cerdo, la culpa es del manejo que se le está dando. No es que el cerdo es parido o dado a luz incluyendo este tipo de problemas intrínsecamente dentro de sí. Es como el mismo riesgo que uno podría tener de consumir una leche con salmonellosis por un mal manejo o del que podría uno de intoxicarse con un pescado porque las condiciones de manipulación fueron inadecuadas por presencia de Clostridium botulinum. Lo que pasa es que no podemos atribuirle a un deficiente manejo humano que implícitamente una carne tenga un riesgo de esa naturaleza. Entonces, está claro que dentro de programas de manejo sumamente apropiados, que es en lo que la vasta mayoría de los productores se esfuerzan y donde, es justo decirlo también, hacen una profunda inversión de sus recursos para precisamente mantener esos estándares de calidad y inocuidad, generalizar esto para toda la industria es también algo muy injusto. Sería como decir que si una persona se intoxicó en una feria de algún pueblo, entonces que toda la industria alimentaria debería cancelarse y no deberíamos caer en eso. Otra cosa que es interesante, pero esto no es solo con la carne de cerdo, eso es casi que cualquier carne, la rescato en el cerdo, es que también hay un concepto un poco esotérico, un concepto un poco sci-fi, de ciencia ficción también, que es que la carne de cerdo contiene hormonas y antibióticos per se. Es decir, que cuando vos te comes una carne, no solo de cerdo, sino de un animal, van ese montón de hormonas por ahí. En su momento, en ese entonces presidente de Bolivia, don Evo Morales, se dejó a decir en una conferencia pública que el consumo de pollo, por ejemplo, por las hormonas femeninas que tenía, estaba reduciendo la virilidad de los bolivianos. Y yo me dieron 3 infartos y después no sabía si reír o llorar. Está claro que no, porque todo este tipo de este, compuestos que puedan estar presentes en la carne nos llevarían a nosotros a una especie de teoría de la conspiración que dice que la industria se ha puesto de acuerdo para que por ganancia se obtenga una pérdida de la salud de las personas, alevosamente. Esto es asumir que no hay entes reguladores como SENASA u otro tipo de entes gubernamentales que den fe de que esto no ocurre así, o también asumir que ellos son parte de la conspiración. Eh, que a los animales se les dan hormonas para que crezcan, por ejemplo, y se hagan más fuertes y todo el asunto. Esto con las aves lo dicen mucho, lo cual es muy interesante porque en el ciclo reproductivo y productivo de un ave, siendo un ciclo tan rápido, no habría ni siquiera un tiempo para que un cóctel hormonal hiciera un efecto dentro de los pocos ciclos de días que dura un ave.
Lo que mucha gente confunde, y esto lo quiero decir, es cómo la tecnificación y el manejo zootécnico y cómo la depuración de las líneas genéticas de las cuales los cerdos y otros animales de aprovechamiento cárnico provienen, porque una de las ramas de la zootecnia es el mejoramiento genético, donde también quiero ser claro, mejoramiento genético no es que les empiezan a meter inyecciones para que su genoma mute y se conviertan en una mosca cerdo o algo así, eso también es ciencia ficción. Mejoramiento genético en zootecnia es el efectuar cruces selectivos donde se van haciendo más patentes aquellas características productivas que hacen más propicio el animal para el propósito cárnico que tienen en este caso. Entonces, que algunos animales crezcan un poco más rápido, desarrollen mayor masa muscular y todo el asunto, muchas veces es derivado de este tipo de manejo genético que ha rendido frutos a lo largo de los años y no tanto de que, como esta fotografía parece lo sugerir, a un lechoncito le inyectemos ahí un cóctel que de pronto haga que se convierta en Bane, ¿cómo se llama? Enemigo de Batman, que funciona ahí a punta de cócteles hormonales. De hecho, es interesante porque entonces esto de que si usted se come un cerdo, esa carne lleva las hormonas, no es tal cosa. Que llevan antibióticos. Durante el manejo en granja de algunos animales, ciertamente dentro del manejo nutricional se puede dar el uso de cierto tipo de antibióticos, lógicamente para prevenir brotes de enfermedades en los animales que después pueden eventualmente tener consecuencias muy graves. Lo que pasa es que dentro de un manejo sanitario, eso se hace en etapas y momentos donde para el momento de la cosecha este tipo de problemas no deberían estar presentes. Entonces, pensar en esto es pensar que durante los procesos de planeación de lo que es el ciclo de crianza y cosecha de los animales, todo se deja a la libre. Y esto no es así de esa manera. Entonces, no confundamos que como cualquier ser vivo, en algún momento un cerdo o cualquier un ave o cualquier otro tipo de animal productivo, un derecho a la salud, se requiere utilizar en ellos algún tipo de tratamiento, no quiere decir que no haya periodos de retiro o que no haya periodos apropiados en el que esto se haga para garantizar que este tipo de elementos no lleguen a la dieta de las personas, ¿verdad? Entonces es bastante importante tenerlo en cuenta. Hasta el 99.6% de los productos cárnicos analizados por SENASA están por debajo del límite permitido de cualquiera de estas sustancias. O sea, entonces, francamente es querer llevar la ciencia ficción un poquito más allá y esbozar verdades a medias que de 2 a 3 personas ya se convierten en falacias totales. Entonces es importante tener eso también en cuenta. Habiendo dicho esto, entonces es importante que nosotros tengamos otra cara más enfocada en la realidad con el cerdo. Porque como les digo, muchos de estos mitos son muy persistentes y uno puede entender que no necesariamente van de la mala voluntad de algunos. Ciertamente va de la mala voluntad de unos pocos, que eso quizás sí, pero que a veces las personas, no teniendo la obligación de ser especialistas en producción animal, sin querer perpetúan porque suenan con algo de lógica o de pronto suena como alguna anécdota interesante que contar. Pero es importante entonces que abordemos otra cara hacia el cerdo más enfocada en la realidad. Esta cara más enfocada hacia la realidad es una cara donde la carne de cerdo es una carne que tiene un origen apropiado, donde su cosecha y producción se hace bajo medidas de estricta seguridad higiénica y de bienestar animal. Esa es otra cosa que es importante desterrarla, porque a veces hay una imagen que las personas que trabajan en producción animal no les queda otra más que ser torturadores animales o no les queda otra opción más que maltratar al animal porque es implícito a la industria el maltrato. Y eso no es correcto. De hecho, hay toda una ciencia de estudio de bienestar animal. Hay preceptos como las libertades y derechos de los animales que se manejan muchísimo. Otra cosa que es real también es que a veces las personas, como ustedes ven aquí, ven los cerditos que se crían de una manera menos tecnificada, de una manera un poco más, por así decirlo, rural, y de pronto los ven un poquito con lodo, los ven con algo así, e inmediatamente llegan a la conclusión que es que la carne llega con lodo, que ese cerdito no pasa por absolutamente ningún proceso antes de ser procesado. Aquí nosotros también tenemos que tomar en cuenta que los animales tienen un comportamiento y ese comportamiento se llama etología.
Y parte precisamente de las libertades animales es permitirle a ellos hacer uso de los comportamientos que les son propios de su especie. Entonces, no saquen ustedes conclusiones de que porque un cerdito sea así como una expresión de su comportamiento, cuando se está sacrificando la planta, todo ese barro se agarra, se recoge y se le echa encima la carne. Eso también sería como una falacia. Lo cierto es también que en esta situación verdadera del cerdo, es que es una carne que tiene una excelente relación de precio y calidad para los aportes nutricionales que nos hace. Es una carne que tiene factores deseables, nutricionales de calidad, factores que derivan del sexo y la edad, de una excelente selección del momento de cosecha, de un excelente manejo de cómo se hace la crianza y el engorde de los animales, de verificar que no solo la crianza y manejo se haga de la mejor manera zootécnica, que mucha gente piensa que es solo tratar al animal, sino que también la zootecnia involucra todo lo que es el manejo nutricional de esos animales para llevarlos con el menor riesgo nutricional, con la mejor salubridad nutricional y con las mejores características finales a su momento de cosecha. Y que no solo eso, sino que también durante la cosecha, ese faenado, como nosotros lo llamamos, es un proceso que se hace con respeto hacia el animal, con un proceso de insensibilización y muerte del animal basado en la inconsciencia y donde el animal experimenta el menor sufrimiento posible durante su transporte, llegada a corrales, mantenimiento a corrales y momento final de la cosecha. Es decir, cuando ya el animal es finalmente sacrificado para efectos cárnicos. La carne de cerdo, más allá de sus características nutricionales, tiene características que la hacen también poseer un aroma muy bueno. Es una carne que bajo condiciones apropiadas de producción tiende a tener jugosidad y ternura bastante apropiadas. De hecho, podríamos encontrar otras carnes con una textura bastante más dura y con problemas de textura un poco más acentuados que la carne de cerdo. Es una carne que también tiene contenidos de grasa intramuscular bastante apropiados. No necesariamente son contenidos de grasa sumamente elevados. Hay personas que prefieren cortes con una mayor inclusión de grasa intramuscular. Y para ese tipo de mercado, conocedor de esa condición de la carne, así lo compran. Por el hecho de que la carne con un mayor contenido graso tiende a desarrollar olores y sabores más acentuados y a provocar toda una serie de sensaciones en el paladar que le son más agradables a estas personas. Pero pensar que a todo mundo se le impone el consumo de grasas, de carnes con alto contenido graso, lo que podríamos llamar carnes marmoleadas, no es una imposición de la industria. La industria ha llegado a un punto en que es una selección del consumidor que, conocedor de esa característica, la ve como parte de una característica de agrado sensorial y que por lo tanto la consume de esa manera. Entonces no es una imposición. Ciertamente puedes tener cortes de grasa de cerdo con contenidos de grasa más magros que llenen las necesidades de esas personas que andan buscando eso. También para terminar de desmitificar que es que toda es llena de grasa, ¿verdad? Es una carne también que tiene un color interesantemente un poco más rosado que el rojo intenso de otro tipo de carnes como la de cordero y como la de bovina, la vacuna. Eso es interesante que este color se deriva un poquito más a que las fibras musculares, la célula muscular es un poquito más delgada. Entonces la carne tiende a verse un poquito más rosada y con un color menos rojo intenso, ¿verdad? Es importante entonces rescatar que no, eh, hay cortes y hay especies y hay manejos nutricionales que nos generan diferentes tipos de perfiles de carne, pero es el consumidor informado del porte de esta carne el que la adquiere según su preferencia. No existe tal cosa como que si no es que es súper grasosa, entonces no hay. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Cuando nosotros vemos la carne de cerdo, entonces, después de haber hecho esta introducción de cómo deberíamos verla a la luz de datos un poco más, vaya, concretos, menos rayando con el qué dirán o el qué dicen. La carne de cerdo generalmente tiene contenidos de proteína cruda de 21.49 a 23%, una vez más, todos estos valores promedios generalizando. Contenidos de materia seca de 25.37 a 25.77,
con todo de miligramos por 100 gramos arriba. Humedades de 74 a 0,8 a 75. Es importante rescatar que, al igual que pasa con la leche, la carne es un tejido que su contenido alto de humedad, mucha de esta humedad, también humedad libre, la hace propensa al deterioro microbiano, que ahí nos lleva a otra cosa, una adecuada cadena de frío y una adecuada cadena de mantenimiento de la granja a la mesa es parte de garantizar un producto de excelente calidad. No le atribuyamos al mal manejo características nocivas en una carne. El mal manejo es otra problemática totalmente diferente a que una carne sea mala o buena por culpa de un manejo que no es propio del animal, etc. Es una carne que puede tener contenidos de ceniza o minerales, llamémoslos así, de 1,33 a 1,46, lípidos totales que pueden ir de 1,91 a un 2,24, estamos hablando de tejido magro intramuscular, 61, 62, 62,09 en términos de colesterol miligramos por 100 gramos. Viendo un poquito lo que es la composición de aminoácidos de la carne de cerdo, se los presento acá para efectos de la memoria del curso. No quisiera cansarlo leyendo absolutamente todas las tablas hasta la saciedad, pero sí me interesaría que vean ustedes más o menos los contenidos en gramos por 100 gramos y qué viene representando esto en gramos de las necesidades diarias y los gramos requeridos por día, ¿verdad? Esto le puede arrojar bastante criterio a las personas más entendidas y profesionales en la nutrición de qué tipo de perfil de aminoácidos podemos estar manejando con esta carne de cerdo, esta carne porcina. En cuanto a las vitaminas de la carne de cerdo, pues ciertamente el aporte vitamínico es interesante en variedad. Tenemos vitaminas hidrosolubles, muchísimas de ellas parte del complejo B, y también liposolubles en menores cantidades. Quizás tenemos que irnos ya a las vísceras del cerdo para empezar a ver contenidos de proteína, de vitaminas liposolubles más exacerbados, pero podemos ver que en el caso de estas vitaminas que les presento acá, tiamina, riboflavina, nicotinamida, piridoxina, ácido ascórbico, tocoferol, retinol, por dar unos ejemplos dentro de lo que nos permite el tiempo y espacio en esta presentación, esos son los contenidos que nosotros tenemos, ¿verdad? Ese valor relativamente reducido de vitaminas liposolubles también nos hace entrever lo que les hablaba de cómo la carne magra de cerdo no necesariamente tiene un contenido de grasas muy abrumador. Hemos visto que en términos porcentuales, precisamente esos contenidos no son del todo muy altos. Y que dentro de ese contenido en cortes magros, que no es muy alto, las fracciones de ácidos grasos saturados tampoco representan una mayoría del porcentaje. Eso nos puede dar a nosotros una idea de que si hay que apuntar algunas carnes por su contenido de grasa y la naturaleza de la misma, digamos que no necesariamente el cerdo es el que debería estar llevando todo el calor de la discusión. El contenido de grasa intramuscular es variable, como les digo. Lo que pasa es que a veces pareciera pensar la gente que es que todos los cerdos son cerdos de una cierta porte genético, de un cierto manejo y de unas ciertas características donde absolutamente todos tienen un 15% de grasa intramuscular, por citar un límite exterior. Hay un mercado para eso y hay carne que así se produce, bajo ciertas condiciones de manejo, de líneas genéticas, etcétera. Pero decir que absolutamente todos los cerdos son así es una falacia, porque ciertamente hay otro tipo de cerdos, lo cual nos da a nosotros una amplia variedad de cortes a donde escoger en un consumidor informado y al que se le informa, donde los porcentajes de grasa intramuscular no son muy altos. Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el ganado de carne de bovino. Ustedes se asombrarían de saber que sería un error suponer que todos los animales bovinos van a tener el mismo porcentaje de grasa en carne, cuando es clarísimo para el nutricionista animal que el porcentaje de grasa en carne es uno de los componentes más variables y donde el porcentaje de grasa es una consecuencia directa del tipo de manejo nutricional que se le da al animal y donde la composición de dicha grasa en términos de saturación e insaturación es también precisamente una consecuencia de ese manejo nutricional. Entonces, otra de las grandes cosas que valía la pena desmitificar es que absolutamente todos los cortes son iguales,
que absolutamente toda la carne de todas las reses son iguales, que absolutamente todos los cerdos son iguales y que absolutamente todos los cortes tienen el mismo porcentaje de grasa. ¿Hay carnes con contenidos mayores de grasa? Sí. ¿Por qué? Hay un mercado para ello. Hay gente, por ejemplo, que le gusta comprar a un costo muy alto, déjenme decirles, por cierto, cortes de carne de res Wagyu, que es un tipo de ganado japonés, que tiene una cantidad de grasa intramuscular grandísima, pero la gente lo consume por sus características de sabor, textura, ternura y etcétera. ¿Está todo el mundo condenado a comer carne de Wagyu con lo cara y grasosa que es? No. Hay toda otra serie de opciones de carnes que son bastante menor el contenido de grasa intramuscular. El marmoleo de la carne, si lo quieren ver así, expresado el marmoleo como la cantidad de grasa intramuscular, no es una condición sine qua non de los animales. Es algo que deriva completamente del manejo y el propósito comercial que con ellos se tenga. Ahora, decir que absolutamente todos los cerdos están pegados con un 15% de grasa intramuscular es mucho. Es como afirmar que el manejo nutricional no existe en la zootecnia y la selección genética no existe en la zootecnia y que las líneas y portes de los diferentes animales no existen. De hecho, es interesante porque el cerdo, la composición de ácidos grasos que tiene un menor porcentaje de ácidos grasos saturados que otras especies, como el cordero o el ganado bovino. Pero es interesante porque siempre la manía es como con el cerdo, en algunos casos, ¿verdad? Entonces, ya empezamos a ver que dentro del concierto de todas las carnes, pues la de cerdo tiende a tener un perfil relativamente más benévolo dentro de lo no malo que son las otras carnes. Eso quiero dejarlo muy claro. Aquí no estoy diciendo que ninguna sea mala per se. La gran cuestión y paradigma es por qué la agarran con el cerdo entonces habiendo otras carnes que se pueden comparar. Es interesante entonces que tengan en cuenta eso. El manejo de cómo se alimentan los animales y en consecuencia la grasa que se deposita en ellos sinérgicamente actúa con otra serie de factores, pero que así que hay cerdo y cortes de cerdo con muy bajos contenidos de grasa intramuscular los hay. Variedad de mercado si lo quieren ver así. Aquí quisiera mostrarles un par de tablitas también, una vez más con carácter ilustrativo y pues ustedes quieren comparar ahí de concentraciones de ácidos grasos registradas en carnes de cerdo, clarificadas como saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Si nos tomamos el pequeño trabajo de analizar esa tabla de una manera muy somera, dentro de lo que su generalidad permite, podemos una vez más ver que las fracciones de ácidos grasos saturados no representan la mayoría de la composición del perfil de la grasa de cerdo. Representan un poco más de un tercio si fuera el caso, pero ciertamente la fracción sumada de monoinsaturados y poliinsaturados vendría siendo más representativa, ¿verdad? Esto es importante. La tabla de abajo rescata el mismo espíritu, ¿verdad? De agarrar esta tabla de arriba, complementarla, y donde nosotros vemos que por gramo en cada 100 gramos de grasa, los ácidos grasos saturados representan una fracción más pequeña de lo que pueden ser los insaturados, doble insaturados o dobles polinoicos insaturados, que son fracciones que sumadas todas juntas nos van a dar a nosotros contenidos mayores. En todo caso, no se puede afirmar que el 100% de la fracción grasa del cerdo sea saturada por todo lo que hemos visto, ni de ninguna de las otras carnes de origen animal. Acá también, para los que les gusta hacer capturitas de pantallas o los que después quieran ver la información con más detenimiento, me tomo todavía, porque como este es el tema álgido, el de la grasa, de profundizar todavía un poco más y hacerles un cuadro más detallado de la composición en miligramos por gramo de grasa porcina, de toda una serie de ácidos grasos de interés, tanto en lo nutricional como en lo técnico, denotando contenidos de omega 6 y omega 3 también, ¿verdad? Entonces, para que nosotros veamos un poco más detenidamente el perfil de una manera más global y no solo como grasa cerdo mala, por definición. Otra cosa que es importante decirles, ¿verdad? Es que a veces yo he escuchado, y esto lo he visto en muchas carnes, que es que dicen que es que, no, que la carne de cerdo es más pálida, que la carne de cerdo entonces como es más pálida es menos nutritiva.
vieras que el color en la carne es algo más complicado que lo nutritivo, ¿no? Que una carne sea más roja que otra no necesariamente va de la mano que tenga más nutrición o no. De hecho, el color de la carne deriva muchísimo del grado de oxidación que tenga la mioglobina que está presente en la carne, pero esto puede depender más de las condiciones de empaque, de las condiciones de almacenamiento de la carne, más allá que su valor nutricional per se. Entonces, nada nos autoriza a decir que como la carne de cerdo es un poquito más rosada, lo cual ya les expliqué que tiene que ver mucho con que las fibras de la célula muscular son más delgadas. También el que su color de pronto a veces sea un poco más opaco, ¿no? Está más relacionado con un fenómeno del estado de oxidación de la mioglobina que con un problema nutricional. A las carnes, y la carne de cerdo puede ser propensa a estos problemas también. A veces hay problemas relacionados con un mal manejo. En algún momento un mal manejo a la hora de seleccionar los cruces o la línea genética de los cerdos, de pronto un mal manejo en el estrés, de pronto un mal manejo en cómo se llama, en la alimentación previa del animal, que pueden llevar a que se den ciertos fenómenos de acidificación que provocan coloraciones pálidas. Lo que pasa es que eso no tiene que ver nada ni con la seguridad de la carne, ni con necesariamente su valor nutricional. Y vean que en todo caso he dicho que son manejos defectuosos por los que la industria, lógicamente, trabaja montones para evitar. Entonces tampoco es la norma. Entonces también quisiera yo desmitificar el hecho de que el color de la carne tenga una relación con su valor nutricional. Está muy relacionado con su calidad de manejo y eventualmente de pronto un poquito con lo microbiológico. Pero no, decir que una carne es más o menos nutritiva solo por un fenómeno derivado de la mioglobina y de la manera en que el músculo respira tampoco es, como por decirlo, apropiado. Aprovechar esta lámina para hacer la cuñita, ¿verdad? De que como probablemente ustedes público oculto lo saben, el hierro hemínico, el que está asociado al grupo hemo de las carnes, por naturaleza tiene una muy gran alta absorción a nivel del organismo, siendo las carnes una fuente importante de hierro hemínico y de hierro nutricional. Incluso un poco más que algunos vegetales, donde ciertos factores nutricionales pueden entrar en juego. Yo sí quisiera entonces, con esta presentación que le he hecho y antes de pasar a la tercera de las etapas, que es para ver un poquito qué nos ha dado en la posta de cerdo nacional, yo quisiera decirles que esto de que la carne es mala tiene más tela que cortar que solamente basarnos en qué grasa tiene o aquí o allá. Eh, de hecho, cuando, como dice este dicho, cuando hay un dedo apuntando hacia los demás, hay tres dedos apuntándote a vos. Y eso me parece súper cierto porque los hábitos de vida, el sedentarismo que los tiempos modernos nos imponen, este, hábitos de vida como el tabaquismo, la ingesta de bebidas alcohólicas, estrés, el ritmo de la vida moderna, son todos factores sinérgicos que se suman a aspectos de una dieta no balanceada, de una dieta no nutritiva, de excesos, de lo que yo a veces llamo, desde mi muy limitado nicho como ingeniero de alimentos, una malnutrición de la abundancia, ¿verdad? Que a veces comer por comer es la norma y no comer en base a una serie de preceptos balanceados. Es ahí donde quizás nosotros podemos buscar la respuesta de que más que de satanizar ciertos alimentos, es la búsqueda de equilibrios y estilos de vida lo que nos permitirá a nosotros manejar un estado de salud más importante. Aquí pongo mucho el ejemplo que se los di a mis estudiantes más temprano de un amigo mío de la vida, que vamos a llamar Chico por ahora, y que Chico él siempre iba a una venta de comida rápida con un servidor y sus amigos, se pedía una hamburguesa con doble torta, le echaba 3 kilos de mayonesa encima, le metía todo el tocino que le cupiera, pagando todo extra y después se pedía una Coca-Cola cero para empatar. Entonces es interesante ver hasta qué punto la manera en que comemos es casi tan importante como lo que comemos. Hay evidencias, digamos, que en ciertas personas que tienen ingestas de proteína de origen animal muy, muy exacerbada, en exceso. Les hablo de un argentino que aún siendo argentino, los argentinos dirían, este chaval sí come carne.
estoy hablando de palabras mayores. A veces lo que alguna literatura sí reporta es que se puede provocar ligeros balances de la flora intestinal y que a veces se pueden dar ligeros aumentos durante el tránsito gástrico, que eso eventualmente podría favorecer la proliferación de cierto tipo de bacterias que se pueden asociar un poco más con la producción de ulceraciones o algo así. Pero esto no es la norma. Estamos hablando de excesos por sobre características predispuestas de ciertos individuos solamente. De ahí decir que es que per se todo es malo, son generalizaciones como muy amplias, ¿verdad? Ni qué decir que también, ¿verdad? El consumo de azúcares refinados y de ciertas grasas hidrogenadas, que pueden ser parte también de la dieta, tienen su parte que aportar en este sentido, ¿verdad? Sí, también quisiera comentarles para ampliar este conocimiento y para los que les guste profundizar. Últimamente, cierto cuerpo de investigación ha estado relacionando a una molécula que es la NU5GC, como que en algunas personas con cierto riesgo, estas moléculas pueden estar causando una respuesta inmune en algunas personas. Esta es una molécula que se encuentra presente en la carne, pero en cantidades muy pequeñitas. Y entonces en estas personas, unas pocas, puede provocar algún tipo de respuesta inmune. Y dentro de esas personas, dentro de otras pocas menos, esta respuesta inmune puede llevar a la producción de ciertas inflamaciones. Y dentro de esas pocas que se inflaman, en algunas de estas inflamaciones, si se descuidan o si no reciben algún tipo de tratamiento, podrían eventualmente llevar algún tipo de ulceraciones. En ninguno de estos casos estamos hablando de consumos normales o de personas que no tengan ningún tipo de factor de riesgo. Estamos hablando de ciertas predisposiciones en las que algunos individuos podrían entrar a jugar ya sus condiciones genotípicas o su historial médico y epidemiológico a jugar. Eso es lo que me gustaría decir. Pero ante todo, este dicho de que cuando un dedo te señala, tres te apuntan, vaya, atribuirle a, lo que, a un pedacito de carne que te consumiste, todo lo que es el sedentarismo, tu consumo de sal y tu consumo de otras cosas, ha llevado a que tu estado de salud sea tal, es negar rotundamente que hay un balance de una dieta y una actividad física que te lleva al bienestar. Entonces solamente quería plantear eso también de esa manera. Finalmente, y con esto vamos a ir ya concluyendo esta presentación, de la que no quiero abusar mucho su tiempo, quería hablarles un poco de cuáles son los resultados parciales que hemos obtenido analizando posta de cerdo nacional. Estamos hablando que esta es posta de cerdo que, dado su origen, no ha pasado por un proceso de importación, no ha pasado por un proceso de congelación y descongelación, que eventualmente podría llevar, qué sé yo, a alterar algunas de las características organolépticas, ¿verdad? Eso hay que analizarlo más a profundidad, sino que estamos hablando de una carne que al ser cosechada a nivel nacional, al ser puesta a los anaqueles sin que medien procesos de congelación profunda o algo así, nos llevan a una carne más similar a lo que se obtiene inmediatamente después de la cosecha. Sí decirles, ¿verdad? Que la cadena de frío es algo muy necesario en el manejo de las carnes, ¿verdad? Tampoco es que la carne se puede manejar sin ningún tipo de refrigeración, solo con un afán de que no se le afecte absolutamente nada. De hecho, para su conocimiento, una congelación y descongelación correctamente realizadas, que eso es una congelación muy rápida, seguido de una descongelación más lenta, es apropiado y no debería generar cambios terribles en la carne. La cadena de frío per se no altera la calidad de la carne, bien manejada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien. La descongelación de la carne, que eso es lo que les quiero plantear como una hipótesis, algunas veces podría llevar a pérdida de humedad, o sea, una disminución del contenido de agua, un cierto grado de naturalización de las proteínas, un pequeño efecto sobre el color y a veces un pequeño efecto en la acidez. Entonces, se podría especular que tal vez algunos procesos de mal manejo durante los procesos de trasiego de la carne eventualmente podrían llegar a afectarle de alguna manera. Como les repito, y esto se los cuento para hacer el contraste, en cortes de carne nacionales, al no tener que requerirse
a procesos tan fuertes, sobre todo para lo que es la carne que se va a vender un poco más en anaquel para el consumidor. No hablo para la carne que va a tener algún tipo de propósito de industrialización, que ese es otro tipo de trasiego y otro tipo de dinámica. Uno no debería esperar grandes adulteraciones por este sentido, pero aquellas carnes que pueden ser trasegadas durante mucho tiempo, es posible que exista alguna diferencia. Esto lo decimos porque eso fue lo que motivó a evaluar un poquito la carne nacional para eventualmente con un poco más de criterio compararla con otras carnes importadas y poder dilucidar si efectivamente hay un efecto o no. Por lo pronto, en esta carne de cerdo nacional, con este proceso de análisis que hemos estado haciendo, este viene siendo un poquito los componentes característicos que esta carne está teniendo. La posta de cerdo nacional está teniendo contenidos de carbohidratos totales de 0.64, contenidos de ceniza de un 1,1 porcentual, grasa cruda, es decir, en bruto, de un 6%, humedades que andan en un 71,92%, contenidos expresados como proteína a partir de evaluaciones de nitrógeno en un 21,20%, contenidos de grasa saturada en gramos por 100 gramos de 2,36. Lo pongo esto en contraste con la grasa bruta total y vemos que se mantiene esto que hablábamos de perfiles de saturados versus insaturados que son un poco diferentes, lo cual termina de rematar los resultados de grasa monoinsaturada, grasa poliinsaturada que contiene la carne del cerdo. Entonces sería interesante pues contrastar, ¿verdad? Estos porcentajes que estamos teniendo acá versus esos otros porcentajes dentro del esquema del total de grasa cruda. Las grasas trans, así evaluadas dentro de este estudio que hemos estado haciendo, están alcanzando un porcentaje de 0,06% dentro de este esquema que tenemos acá. Un valor energético total para esta posta de cerdo de 138,85 kilocalorías en 100 gramos. Sí les quiero mencionar que esto es basado no en la totalidad de los datos que el estudio está recopilando. Esos son resultados preliminares basados en un 65 quizás por ciento de las muestras evaluadas que teníamos al momento de hacer todas estas tabulaciones. Ahorita capaz que vamos por un 70 y tanto. Ya los datos definitivos estarían en algún momento para publicarse en los primeros meses del año que viene, en febrero, un marzo, por ahí. De ahí que tal vez sí les hago ver que aunque la desviación estándar puede bailar un poquito debido a que la potencia de prueba está calculada para valores un poco más altos de muestras, es claro que en algún momento las tendencias se establecen y yo no esperaríamos cambios abruptos de un punto algo decimal para arriba o para abajo en esta tabla que les expongo acá de los contenidos, ¿verdad? Esto nos da a nosotros, no solo con la introducción inicial que les di sobre la grasa y otros componentes, sino sobre estos datos reales de la realidad nacional, donde también podemos ver los contenidos de grasas, pero también lo podemos ver a la luz de las insaturaciones y por supuesto también del contenido de grasas trans, lo cual nos lleva a todos desde nuestro nicho profesional a pues, sacar algunas conclusiones derivado de esta tabla. Le permito un poco más de tiempo para su visualización, para luego pasar a otras cositas más que hemos sacado para la posta de cerdo nacional, que vienen siendo los contenidos de minerales. Aquí podemos ver que contenido de cenizas totales en gramos por 100 gramos de 1,34 y luego en diferentes grados de contenido, dependiendo de lo que uno podría esperar de este tipo de nutrientes, los diferentes porcentajes que hay para calcio, ceniza, total, cobre, fósforo, potasio, sodio 0,05%, interesante resaltar, magnesio, hierro, zinc, y una vez más sobre la base de humedad que esto se calculó, ¿verdad? Que siempre están en esos 70 y bajos, eh, eh, 60 y altísimos por cientos. Esto viene siendo como el perfil de minerales que ha derivado en esta carne de cerdo nacional, corte posta, para este estudio que tenemos en conjunto con la CAPORC. Un segundito más para la visualización de esta lámina, para aquellos que les gusta ser un poco más acuciosos. Y esto nos lleva entonces a que también nos tomamos el trabajo de establecer la colorimetría de la posta de cerdo cocinada.
Esto de la colorimetría es solamente para ver, ¿verdad? Es interesante esto que dicen que a veces que la carne es más pálida y no sé qué cuestión. Da la casualidad que cuando uno hace cocción de la carne y uno la cocina y uno evalúa por medio de un colorímetro, que un colorímetro es un aparato que proyecta un haz de luz sobre la carne y luego analiza la luz que rebota, que es la luz que proyecta lógicamente el objeto y por lo tanto es el color. Y uno lo clasifica en una escala muy bonita que se llama la escala de Cielap. Uno puede expresar el color como una coordenada vectorial. Es como cuando uno estaba en el colegio, tal vez que no le enseñaban lo del eje X y lo del eje Y y lo del eje Z. Bueno, esta escala de Cielap permite calcular los colores en una escala tridimensional, donde en la escala de la Y, aquí llamada la L, te pone qué tan claro o qué tan opaco es el color. En la eje de las X, puedes ver con los colores primario, amarillo y azul, qué tan azul o amarillo o qué color en el medio es el color detectado. Y consecuentemente en la otra escala, que sería la de la Z, vos podés ver con los colores primarios verde y rojo, qué tan rojo o qué tan verde es. Como todos sabemos, todo color es una combinación de los colores primarios. Entonces, sabiendo qué combinación de colores primarios y con qué brillantez está el color, uno puede expresar el color como una coordenada tridimensional. Para no cansarlos con el tecnicismo, porque probablemente esta escala es la primera vez que lo ven, pero para aquellos, por si hay algún colega, tecnólogo de alimentos o algún estudiante avanzado, estoy seguro que esto le interesa ver. Para resumirlo, este color que está acá es el color que tiene en promedio la posta de cerdo cocinada. Y ustedes ven que termina siendo el color cafezusco, normal y corriente de una carne cocida. Cuando ya vos sometés a la carne de cerdo al proceso de cocción y a la desnaturalización proteica que este proceso de cocción involucra, y cuando el pigmento mioglobina ha dejado de tener importancia, en todo caso que ha sido desnaturalizado por el tratamiento térmico, nosotros vemos que la posta cocinada no tiene ningún color pálido o ningún color que la diferencia de lo que podría ser cualquier otra carne cocida. No quiere decir entonces que su color después de cocer va a ser o poco apetitoso o poco atractivo o que vaya a ser un color desagradable o que la gente vaya a decir, qué carne más fea, probablemente no tiene ningún valor nutricional o debe saber horrible. Entonces vemos que interesantemente todos los resultados que hemos obtenido a nivel nacional ni contradicen nada de lo que hemos expuesto en las láminas anteriores, están completamente localizadas dentro de lo que podría considerarse la normalidad de los cerdos. Y si ustedes fueron tan amables y vieron los porcentajes de grasa, esos porcentajes de grasa jamás están cerca de ese 15% de esos tipos de cortes que se obtienen a través de cierto manejo genotípico y nutricional propio de generar cortes que son más grasosos precisamente para satisfacer una cuota de mercado que hay para ellos. En todos nuestros resultados no hemos obtenido nada que nos haga pensar que la carne de cerdo nacional está normal o que tiene algún tipo de cosa de que nos pueda hacer a nosotros pensar que es atípico dentro de lo nutricional. Finalmente, vieras que también aprovechamos, ya que hay muestras, aprovechémoslas para todo lo que se pueda, para evaluar la suavidad de la posta de cerdo nacional también, para ver cómo se rankea en términos de dureza, en términos de la textura, de esa sensación en boca que hay. Qué tan noble es a la mordida, hay que hacer mucho esfuerzo de mordida, hay que hacer poco esfuerzo de mordida, porque quisiera comentarles a todos ustedes aquí presentes, es interesante, pero irónicamente el criterio de calidad con que la gente juzga primariamente a la carne es la suavidad. Todo el contenido nutricional o no de una carne difícilmente va a llegar a ser consumido por la persona si esa persona siente que ese corte está muy duro y lo abandona en el plato. De hecho, es interesante saber que los diferentes cortes muchas veces se venden en términos de su suavidad y su jugosidad y no tanto basado en un criterio de valor nutricional per se. Es por eso de que pues, consideramos oportuno determinar la textura y la dureza de la carne de posta de cerdo nacional. Eso lo hicimos con un aparato que se llama un texturómetro. Para que ustedes lo entiendan, es un aparatito que él tiene una cuchilla y un brazo mecánico empieza a bajar esa cuchilla.
y empieza a registrar la fuerza que es necesaria para cortar un pedacito de carne. Generalmente es un pedacito de carne cilíndrico de 1 centímetro de diámetro. Entonces el aparato viene como para acá, el aparato viene, hace contacto con la carne y empieza a hacer fuerza para cortarla y empieza a hacer fuerza para cortarla y empieza a hacer fuerza para cortarla. Por eso es que ustedes ven aquí que este eje es fuerza. Y llega un momento que cuando ya la carne se corta y cede, inmediatamente la cuchilla avanza y termina de cortar, disminuyendo la fuerza. Lo que se mide lógicamente es el pico de fuerza necesario. A ese pico de fuerza necesario lo vamos a llamar fuerza de corte. Y es interesantísimo notar que la carne de cerdo, en este caso la posta nacional que nosotros evaluamos, tiene una fuerza de corte más o menos de 5,22 kilogramos fuerza, que en cortes comparativos como el bovino puede tener 7,9 kilogramos fuerza en promedio. Claro, esto varía de corte en corte. Generalmente en los animales los cortes más asociados con el movimiento tienden a tener un poco más de colágeno y otro tipo de características bioquímicas que los hacen más fuertes y resistentes. Eso es lógico porque son músculos que, por estar sometidos a movimiento, la naturaleza debe protegerlos contra el desgarro u otro tipo de laceraciones. Pero lo que nos lleva a esto a concluir es que la carne de cerdo no podría bajo ninguna circunstancia calificarse como un corte duro o como un corte necesariamente desagradable al paladar, que es algo que todos hemos experimentado al consumir cerdo, que es una carne noble en ese sentido y que usualmente cede sin mucha complicación a la mordida. La carne de cerdo nacional parece estar reflejando esa característica de calidad implícita. De manera indirecta también esto nos permite también ver que no han habido procesos de pérdida excesiva de fluidos o de una cosecha efectuada a edades muy tardías, donde los animales tienden a desarrollar carne más dura por acumulación de colágeno intramuscular. Entonces, desde ese punto de vista, y considerando que la literatura menciona valores para la carne de cerdo entre 4,8 y 8,81 kilogramos de fuerza, vemos que la posta de cerdo nacional está muy cerca más bien del umbral inferior, por lo que podría calificarse como un corte bastante suave para ser de cerdo. Es otra característica que quería comentarles, y que no es una carne que tenga características de mayor dureza a la carne bovina de origen nacional. Sin un deseo de abusar muchísimo del tiempo, dado que esto estuvo pactado para 30 a 40 y tantos minutos, era parte de lo que les quería hablar en este primer acercamiento, para hablarles un poquito de mitos, desmitificar, que conversáramos un poquito de qué hemos obtenido con la carne de cerdo nacional. Y yo les agradezco muchísimo, primero que todo, a la CAPOR, que tuvo el tino y el deseo de hacer una investigación de este tipo. Y por supuesto, darle a la presencia de ustedes un agradecimiento a nombre de la Universidad de Costa Rica, que es la unidad donde yo trabajo, y lógicamente a la Escuela de Zootecnia y a la Estación Experimental Alfredo Bolio, que son las unidades específicas en que me desempeño. Muchísimas gracias, y entonces le paso la palabra a los compañeros moderadores. Muchísimas gracias por toda la información, Alejandro. Aquí tenemos un par de preguntas para usted. Uno menciona que si existe un reglamento de mataderos nuevo que asegura que no sufran pues, esos animales previamente a la cosecha. Sí, digamos, vieras que la actividad de lo que es el proceso de faena de los animales, eh, generalmente la crueldad animal es algo que no necesariamente es práctica usual. Yo quisiera también comentarles que son muchísimos los esfuerzos que se hacen para hacer que el sacrificio de los animales no sea eh, lascivo ni dañino a lo que nosotros llamamos las libertades de los animales, que respeten esas libertades. ¿Cuáles son esas libertades? Las libertades son que los animales tienen derecho a expresar su comportamiento. O sea, si un cerdo chilla porque es cerdo, no lo puedes agarrar a golpes para que se calle. Los animales tienen también derecho a no tener temor, a no tener sed, a no experimentar lesiones. Los animales también tienen derecho a no ser lastimados
en un proceso que no necesariamente necesita que haya ese tipo de manejos. Ustedes se asombrarían de saber, por ejemplo, que para arriar una vaca, para arriar un toro, para hacer que un cerdo se mueva, no es necesario ni usar el chuzo eléctrico ni agarrarlo a golpes. Hay esfuerzos de culturización que se tienen que hacer, ciertamente, en ciertas partes de la cadena productiva, en ciertos lugares y bajo ciertas condiciones. Les soy muy franco, si una persona en la privacidad de su finca, porque llegó diciembre, sacrifica un cerdo de una manera totalmente inapropiada, una manera cruel, una manera incluso no legal, porque hasta donde es de mi conocimiento el sacrificio de animales debe hacerse en plantas de faena debidamente aprobadas con un certificado de funcionario de veterinario y funcionamiento. Entonces, a su pregunta, sí, en lo que es la industria formal, se respeta y se hace el mejor uso de todas las estrategias para garantizar el bienestar animal en todas sus formas. Como todo en la vida, habrá gente que por fuera lo hace, pero es el caso de la gente que agarra un perro y lo patea, porque así es esa gente, o de la gente que agarra otro animal y lo amarra a un poste y lo deja ahí sin agua. Y lo que yo quisiera decirle es que, si bien es cierto, hay instancias en que algunas personas, lo digo con un profundo respeto, haciendo gala de un desconocimiento y una ignorancia un poco grande, atentan contra la integridad de los animales, no podemos generalizar esto a una industria que trata de trabajar bajo la ley, que hace caso a una serie de pautas de bienestar animal y que hace una fuerte inversión económica y monetaria para precisamente garantizar este tipo de aspectos. Por ejemplo, al zootecnista de la mañana, me enorgullezco mucho decirle, solo en el curso de tecnología de los productos cárnicos, dedicamos casi que una clase entera exclusivamente a estudiar cuáles son todas aquellas características que nos van a permitir hacer que un animal sufriendo menor estrés sea sacrificado. Por la razón humanitaria, pero hay otra razón más importante que esa la industria tiene que tenerla en cuenta. Un animal sacrificado bajo condiciones apropiadas de respeto a su integridad genera carne que no tiene defectos y que es bastante más fácil de manejar. Usted se asombraría de saber lo pernicioso y dañino que es, por ejemplo, desencadenar un síndrome de estrés porcino en un animal propenso debido a un mal manejo. Entonces, ante una necesidad mandatoria de tener pautas humanitarias muy claras y establecidas, está también el beneficio económico para el productor de tener una carne de mayor, ¿cómo se llama? Valor. No me gustaría generalizar, por ejemplo, que en los pueblos de cuando uno estaba chiquillo jugaran el chancho encebado, eso no es industria porcina. Que agarren un pobre ternerillo y lo metan ahí en un corral, en una finca, y lo empiecen a jugar entre cinco carajos, eso no es industria cárnica. Tristemente hay personas que, siendo los dueños de los animales, harán cosas inapropiadas, pero hay gente que lo hace con perros, con gatos, con otro tipo de mascotas. Estamos hablando que es un proceso cultural más que la cultura de la industria, y es donde es importante hacer la diferencia. Gracias. Y agradecen la información que compartió, que excelente la presentación y que es información de calidad. Hay otra pregunta en relación a qué iniciativas hay en el mercado de la carne de cerdo para mitigar el impacto en el medio ambiente. Hacen referencia un poco a que para producir un kilo de carne roja se utiliza al menos 15.000 litros de agua durante el faenado. Entonces, ¿qué iniciativas tiene el mercado de la carne de cerdo para mitigar el impacto en el medio ambiente? No sé Sí, si... claro, con mucho gusto. Antes de eso, me gustaría, si ustedes me lo permiten, y ya que estamos aquí todos juntos y yo estoy para servirles, es como los mariachis. Ustedes me dicen y yo me rajo y empiezo a cantar lo que haya que cantar, el tiempo que sea. Yo les quisiera decir que, uno, sí, usted tiene razón, la proteína de origen animal es más cara de producir que la proteína de origen vegetal. Eso usted puede, hay un punto cierto ahí. La proteína de origen animal, una vez producida, es más densa que la proteína de origen vegetal también. Por gramo, la calidad y cantidad proteica de la carne no se compara con la calidad y cantidad proteica de la vegetal. Si usted toma lo mejor de la proteína vegetal, que es la soya, dejando de lado los 3 kilos de sodio,
vos vas a tener valores biológicos de los 80 y medios, mientras que ninguna de las carnes te va a bajar de los 90 y medios intermedios. Entonces también tenemos que ver que es una proteína más cara de producir, con un cierto valor nutricional y biológico más alto, que es más concentrada que la vegetal. Ese punto número uno. Punto número dos, ciertamente la industria de la producción animal demanda una cierta cantidad de agua. Se puede decir que es una industria sedienta hasta cierto punto, tiene usted razón, pero yo quisiera, por ejemplo, invitarlos a todos y todas que estudien el caso de la producción de almendras en California. En California nosotros tenemos un paradigma en que hay muchas zonas de sequía perenne y ciertas zonas de escasez de agua permanente. Pero mucho de esto se debe a que muchos latifundios productores de una serie de productos agrícolas, entre los que destaca la almendra, requieren cantidades de agua todavía muchísimo mayores. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que la industria de alimentar al ser humano es sedienta. La industria de la generación de productos para el consumo tiende a hacer gastos de agua. Usted tiene toda la razón, la persona que lo hizo, de afirmar, y esos datos que usted dice son ciertos. La industria de los productos cárnicos, lo de los lácteos, también la meto aquí, requiere una cierta cantidad de agua invertida en el animal. Pero sacar de esta ecuación a las otras industrias que hay, y la industria de los productos de origen vegetal tiene muchísimo de esto también, es sacarlo del contexto de que es el generar alimentación para el ser humano lo que es un problema. Luego, a su pregunta, sí, por supuesto que hay toda una serie de prácticas que se llaman las buenas prácticas de lechería y las buenas prácticas de gestión cárnica. ¿Qué quiere decir esto? Uso más racional del agua. Le voy a dar un ejemplo de la lechería, por ejemplo. Hay ciertas lecherías que en lugar de recoger las boñigas de las alas de ordeño, hacen las boñigas manguereadas para que a punta de manguereo las van arrastrando con el agua. Pérdida de agua innecesaria. Adecuación de nipples y otro tipo de metodologías para que los animales puedan satisfacer su sed sin necesidad de efectuar derrames innecesarios. Adecuado gestión del recurso hídrico a la hora de hacer los procesos de regado de los campos y de los potreros. Hay un doctor que en este momento está trabajando en eso y la última vez que le seguí la pista fue hace como unos 3 años, quizás ha avanzado un poco más, que incluso en el caso de los cerdos está trabajando una de las partes más complicadas. Como usted sabrá, el cerdo tiene un pobre proceso de metalización del fósforo y mucho del fósforo se va en las excretas de los cerdos, lo cual puede hacer la cerdaza particularmente contaminante. Entonces, primero que todo, un adecuado proceso de recolección y tratamiento de compuestos sólidos podría ahorrar un poco el agua que se gasta en esto. Pero este doctor, me falla un poco el nombre, él lo que hizo fue hacer una modificación genética en los cerdos, incluyéndoles un gen que expresa la enzima que desdobla el fósforo, ahora sí, que lo incorpora dentro del proceso nutricional. Y es interesante, pero eso se les hacen llamar los ecocerdos. Lo invito a que busque esto en internet, es algo bastante novedoso, donde las excretas de estos cerdos son bastante más contaminantes. Recurrir a estrategias de aprovechamiento de desechos, es decir, revertir la cerdaza y revertir la boñiga y revertir las excretas en general de los animales y dejar de verlas como un desecho, sino verlas como un insumo para la generación de compost y la generación de otro tipo de abonos, son también otro tipo de estrategias que se están regulando. Entonces, para hacerlo un poco más corta su pregunta, por supuesto, hay muchísimas maneras de tecnificar más el uso del agua y dichosamente la inclusión de tecnología y instrumentalización más mecánica de precisión nos está permitiendo hacer un uso bastante mejor del agua. Pero sí me encantaría poner eso sobre la picota, ¿verdad? Porque como toda industria, la industria de los productos de origen animal tiene sus necesidades energéticas y sus necesidades de agua, pero invisibilizar que también las otras industrias de producción de alimentos las tiene, es como una injusticia hacia el producto de los origen animal. Es como decir, por ejemplo, que comamos vegetales porque no se sacrifican animales en el proceso.
Es increíble la cantidad de insectos que mueren con plaguicidas, o es increíble la cantidad de ratoncillos que mueren despedazados por las máquinas segadoras, cosechando trigo y otro tipo de productos. Lo que pasa es que en esto tenemos que ser muy claros en no dejar que la piedad tenga aspectos estéticos, que entonces ya una rata o una cucaracha, la vida de ellos no vale tanto. Entonces, esa es parte de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. Pero sí, para su tranquilidad, son muchos los esfuerzos que está haciendo en tratamiento. Incluso, perdón que me extienda, pero son muchas las industrias cárnicas y lácteas que implementando sus propias plantas de tratamiento de aguas, las aguas que ellos obtienen tratadas, que son aguas desinfectadas, pero no son para consumo humano todavía. Vieras que las recirculan dentro de las mismas instalaciones y esas son las aguas que utilizan para riego de zonas verdes, para uso de servicios sanitarios, para lavado de camiones, etcétera. Entonces, es muy bonito todo lo que esta nueva cultura verde, que es la que nos va a llevar a este planeta a salvarlo, que es lo único que tenemos. Todavía no tenemos una nave para irnos a Saturno o una de las lunas, les decía yo a los estudiantes más temprano, pero son muchísimos los esfuerzos que están haciendo. Sí es algo de que la industria está sumamente consciente y es algo que la industria lo está abordando con mucha seriedad. Muchísimas gracias y súper interesante el tema. Yo creo que aquí nos podría dar, ¿verdad? Hasta la madrugada con estos temas y yo sé que a veces las preguntas, ¿verdad? Requieren como muchísimo más chance como para poderse desarrollar. Más bien le agradezco muchísimo, Alejandro, por compartir pues todos esos conocimientos con nosotros sobre este tema tan, tan importante y tan relevante. Y también pues agradecerle a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos que realmente pasen una linda tarde y una linda noche. Que esté muy bien. Yo les agradezco muchísimo por la invitación y quedo a las órdenes de todos. Muy agradecido de veras por su tiempo y su amabilidad. Muchas gracias. Buenas noches.